a quien desde hace muchos años conozco como su alumno en esa universidad. Y debo decir al Consejo de Estado, que es mi institución, porque uno nunca deja de pertenecer a ella, que de los cursos de Derecho, la especialización que organiza la Universidad de Salamanca, en el verano y en el invierno, a los cuales esperamos que los magistrados auxiliares del Consejo de Estado puedan llegar con mucha facilidad a ellos. En esos cursos les digo que la mejor clase, el mejor profesor de todos ha sido el doctor Eugenio Llamas, reconocido catedrático, escritor, investigador del derecho, conferencista en muchas universidades en América y en Europa. De tal manera que reitero que para mí es un gran honor tenerlo, que me tenga como su amigo y además que lo haya tenido como profesor y presentarlo ante ustedes al Honorable Consejo de Estado. Ya se darán cuenta con su intervención que no exagero al decir que fue para nosotros el profesor más destacado y ha sido en los cursos de los cuales tenemos pleno conocimiento. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto tener aquí al profesor Eugenio Llamas, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Salamanca, profesor de muchas universidades de Europa y Latinoamérica, un autor prolífico de más de 10 libros, 200 artículos relativos a temas de su experticia en derecho civil en general y particularmente en responsabilidad civil. Yo quiero en primer lugar agradecerle al profesor Llamas que nos acompañe en esta entrevista. Bienvenido nuevamente a Colombia, bienvenido al Palacio de Justicia, bienvenido al Consejo de Estado. Quiero agradecer igualmente por intermedio del doctor Pablo Julio Cáceres a la Universidad Nacional por esta magnífica oportunidad que nos permite de conversar un rato con el profesor Llamas. A Ramiro Pasos, igualmente nuestro colega de la sección tercera, por haber tenido la genial idea de aprovechar la venida del profesor Llamas aquí a un evento que tiene la universidad para conversar con nosotros y por supuesto a nuestro presidente que nos facilitó toda esta logística. Yo quisiera aprovechar este tiempo, profesor Llamas, para que nos cuente concretamente algunas cosas relativas a una de sus experticias, que es el derecho de daños. Quisiera inicialmente preguntarles sobre un par de cosas muy generales sobre la responsabilidad de daños en relación con las cuales usted ha estado trabajando en estos textos, en los cuales me basé fue el texto que publicó aquí la Escuela Judicial cuando usted hizo una capacitación para los capacitadores en materia de responsabilidad civil en Colombia, los jueces y magistrados. Y entonces quisiera tener como la siguiente estructura, si a usted le parece. Inicialmente un par de cuestiones muy generales sobre el tema de responsabilidad y las tesis que maneja usted en relación con eso, y luego concentrarnos en la responsabilidad médica, en particular con el formato típico de los temas de imputación y luego los temas de reparación. Una de las cosas que generalmente se discuten en la doctrina, y usted es uno de los que lo hace al hablar de la responsabilidad civil en general, es el carácter de responsabilidad extracontractual o contractual.
Seguramente usted sabe que, por ejemplo, los temas de responsabilidad civil en Colombia en relación con las fallas de la administración y concretamente de la administración médica suelen ser tratados en Colombia como una responsabilidad extracontractual. Y para usted no es ningún misterio que en muchas otras partes esa misma situación es trabajado como una responsabilidad contractual. Sabemos que usted tiene allí, digamos, una tesis, yo la podría llamar la tesis del concurso de estas responsabilidades, que nos gustaría inicialmente que nos contara acerca de esa tesis. Bueno, antes de contestarle, me lo van a permitir brevísimamente, dar los buenos días a todo el mundo, saludar y mostrar mi satisfacción por encontrarme aquí esta mañana entre ustedes, y el honor, realmente el honrado soy yo. El honor es para mí el encontrarme ante el Consejo de Estado en una institución tan prestigiosa y poder intervenir para ustedes. Tengo que decir que el doctor Pablo Julio Cáceres le comprenden las generales de la ley y lógicamente se ha dejado llevar de la amistad de tantos años y que por lo tanto, pues claro, ha exagerado hasta límites que son ya cercanos casi a la calumnia, ¿no? Entonces, yo le quedo muy agradecido por todo lo que ha dicho de mí. Tómenlo ustedes con toda la, échenle a ese vino todo el agua que estimen conveniente, y además le agradezco la propaganda que le hace a la Universidad de Salamanca, que algún acuerdo tendrá con sus autoridades para que efectivamente haga esa labor, ese proselitismo de nuestros cursos de posgrado en Derecho, de los que yo personalmente me siento tan orgulloso, porque fue un proyecto que pusimos en marcha hace ya 20 años y que ha dado frutos realmente muy fértiles, y por lo tanto estoy muy contento de que se hable bien de ello y que se haga públicamente. Dicho esto, sin más preámbulos, paso a contestar la pregunta que se me hace. Efectivamente, ya hace bastantes años que, y no solamente yo en compañía de otros, venimos sosteniendo que realmente la frontera que separa la responsabilidad contractual y la extracontractual no es un muro infranqueable, no es una frontera nítida. Es decir, hay muchos supuestos en la vida práctica cotidiana. Siempre me gusta citar a Carneluti, porque un jurista que tiene una trayectoria en la que yo siempre me he fijado mucho, un hombre práctico, un estudioso, pero decía que hay que observar la realidad lo primero. Y la realidad nos pone delante de las narices muchas situaciones en las que realmente no es que no sepamos si se trata de un supuesto de responsabilidad contractual o extracontractual, es que más bien pueden encajar perfectamente en cualquiera de los dos trajes. Es decir, se cumplen perfectamente los requerimientos de la responsabilidad contractual, porque entre dañador y víctima existe una relación contractual, un negocio jurídico previo, pero aunque no hubiera existido ese negocio jurídico previo, el daño y la causación del daño se hubiera producido igualmente. Y por lo tanto, encajan tanto en una vía como en la otra. Eso es lo que tradicionalmente la doctrina jurisprudencial española del Tribunal Supremo lo suele llamar la concurrencia de la responsabilidad civil, o la acumulación de la responsabilidad contractual y extracontractual. A mí no me gusta hablar de acumulación, sobre todo porque algún burro puede pensar que se pueden pedir dos indemnizaciones, ¿no?, que se acumulan, ¿no? Más bien es un supuesto de concurso de normas, es una misma realidad que puede ser contemplada desde dos tipos de normas distintas, ¿no? Y en esas situaciones, si uno se para a analizar la realidad práctica del régimen jurídico de la responsabilidad contractual y de la extracontractual, uno acaba llegando a la conclusión de que las diferencias son muy pocas a la hora de la verdad. Tenemos el peso casi insostenible de la prescripción, que normalmente en los plazos de prescripción suele haber muchas diferencias. Está el tema del seguro de responsabilidad civil. Hay algunas diferencias de régimen importantes, pero no son tantas como tradicionalmente se nos hacía ver. De hecho, las normas que disciplinan en los códigos civiles la responsabilidad contractual se utilizan muy a menudo por los tribunales para supuestos de responsabilidad extracontractual. El concepto de culpa, el concepto de daño, la diligencia exigible, el nivel de diligencia. En fin, hay toda una serie de conceptos
que son perfectamente intercambiables, ¿no? Y por eso sostenemos que realmente no hay una frontera, no debe haber una frontera infranqueable, ¿no? El otro tema, profesor Llamas, en el que usted ha incursionado también con una opinión autorizada, es este debate que hay especialmente en la responsabilidad médica, entre las obligaciones de medio y de resultado. En Colombia seguramente sabe, particularmente en la jurisprudencia contenciosa, esa distinción suele llevar a considerar que esencialmente es una obligación de medio, sin perjuicio de que seguramente en casos excepcionales se presente. Pienso particularmente en el caso de las operaciones estéticas, en donde creo que es el ejemplo típico y tradicional que se da sobre responsabilidad de resultado. Sin embargo, me parece, leyendo especialmente algún texto en el que usted participa en homenaje al profesor María Alonso Pérez, alguna mención sobre esa distinción. Me gustaría que nos contara sobre su tesis. Sí, bueno, la distinción entre las obligaciones de medios y de resultado, como es bien sabido, no está en principio explicitada en los códigos civiles de corte napoleónica. Es una creación doctrinal, se le suele atribuir a Mengoni normalmente, pero bueno, quizá hay algún texto anterior de Josserand que hace referencia, de Moore también hacía referencia a la distinción, y es una distinción que ha dado mucho juego en tema de responsabilidad médica. Yo lo estudié tempranamente en mi monografía sobre la responsabilidad del médico en el Pleistoceno, allá en los años 80, yo ya me ocupé de la distinción entre obligaciones de medios y de resultados. ¿Qué es útil? Es de gran utilidad, porque ayuda a entender la naturaleza de la obligación del profesional, de la medicina en este caso, y sobre todo el alcance de esa obligación y cuándo realmente se está hablando de incumplimiento. Es decir, el concepto de incumplimiento en toda responsabilidad contractual es siempre complicado. Y por lo tanto, la distinción entre obligaciones de medios y de resultados nos da la pauta para saber cuándo hay un incumplimiento y cuándo no lo hay. Lo que sucede es que esa distinción entre obligaciones de medios y de resultado, que inicialmente, insisto, es útil, se ha llevado quizá a un terreno a veces muy resbaladizo. Particularmente la doctrina, en ocasiones la doctrina italiana y particularmente la doctrina argentina, empezó a extraer una serie de consecuencias de esa distinción, poniéndola en conexión con la carga de la prueba, hasta el punto de llegar se ha llegado a decir que en las obligaciones de resultado, pues prácticamente el acreedor queda exonerado de toda carga de la prueba, acreditado el incumplimiento, es decir, acreditado que no se ha producido el resultado, queda liberado de toda carga de la prueba el acreedor, lo cual me parece que es exacerbar la distinción y llevarla a un extremo para el que no fue creada la distinción. En el caso de las obligaciones sanitarias, en general, la clave de las obligaciones de medios y de resultados, yo creo, siempre he pensado que está en la existencia de un alea, y lo que distingue la obligación de medios de la de resultado es que en los dos casos el deudor tiene que despojar. Las obligaciones de medios son de mera diligencia, oiga, y las de resultado, en todas exige una diligencia al deudor. El problema es que en las obligaciones de resultado no interviene ningún alea en la consecución del resultado, mientras que en las obligaciones de medios hay siempre una aleatoriedad, pueden intervenir otras circunstancias distintas de la conducta del deudor que pueden conducir muy bien a que no se consiga el resultado a pesar de que el deudor haya cumplido su obligación. Claro, en ese contexto, la medicina siempre es una ciencia inexacta. En el proceso de diagnóstico y sobre todo en el proceso de tratamiento intervienen una serie de factores que son ajenos a la propia actividad médico-sanitaria y por lo tanto existe un alea. Eso nos lleva a, con carácter general, reputar las obligaciones del médico como obligaciones de medio. Ya entonces, ya en los años 80, nosotros apuntábamos que hay muchas actividades del médico que son obligaciones de resultado. En todas aquellas en las que no interviene un alea.
que no hay ningún factor aleatorio, es decir, que hoy día, cuanto más avanza la ciencia médica, más obligaciones de resultado habrá. Entonces, también sosteníamos que las actividades de cirugía estética, pero estética en el sentido de, dicen los italianos, mero scopo estético, es decir, puramente estéticas, que no tengan ningún tipo de finalidad terapéutica, deben someterse al criterio de obligaciones de resultado. Esa opinión que nosotros, ya digo, sostuvimos hace muchos años, entonces fue muy criticada. Y de hecho, la jurisprudencia, en el caso español, la jurisprudencia tardó en asumirlo. Hoy ya, hace años, que la jurisprudencia desde el año 2000 más o menos, admite con carácter general que ese tipo de intervenciones son obligaciones de resultado. Eso hay que argumentarlo, pero tampoco me quiero extender. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, profesor. Estas dos preguntas generales quisiera que nos sirvieran de abrebocas para entrar en algunos, ya en los detalles, digamos, de la responsabilidad médica propiamente dicho, y en el que yo quisiera entonces, como decía al comienzo, dividir la conversación en lo que es digamos, la imputación propiamente dicha de los daños. En relación con el tema de imputación, inicialmente uno podría, como suele ser clásicamente en responsabilidad contractual o contractual, según se lo mire, la responsabilidad subjetiva o de culpa o falla de la objetiva o sin culpa. En esta primera parte, en la responsabilidad por falla, como lo llamamos acá en Colombia, siguiendo un poco la tradición francesa, esencialmente yo diría que digamos, las reglas de responsabilidad y de la jurisprudencia colombiana en el Consejo de Estado están de alguna manera determinadas por una normatividad compendiada en el Código de Ética Médica, que por cierto está ahora en un debate en el Congreso para su cambio. Pero en ese Código de Ética Médica en Colombia, por ejemplo, uno encuentra esencialmente las reglas o los aspectos centrales del comportamiento, digamos, médico en general, en materia de diagnóstico, en la terapéutica y en la farmacéutica. ¿Cómo opera eso en el derecho comparado? Digamos, hay algún texto suyo, la doctrina general de la llamada culpa médica, en el que vuelve sobre el tema para hacer notar cómo los médicos están sometidos a normas técnicas. Esa entendería entonces que es la tesis o el acontecer en España, pero también en el derecho comparado. Sí. Vamos a ver. Partimos de la culpa, si te parece bien. Habría mucho que hablar, ¿no? Pero si nos movemos dentro de un contexto, de un régimen de responsabilidad basado en la culpa es siempre, el juicio de culpa, es siempre un juicio de comparación. Se compara la conducta concreta del que ha causado un daño, es una cuestión puramente de hechos, es una cuestión de prueba. Esa conducta, activa u omisiva, se compara con un patrón, con una vara de medir, con un standard of care, dicen los ingleses, un estándar, un nivel de la diligencia exigible, ¿no? Que no es la del buen padre de familia, en contra de lo que a veces se lee todavía en algunos tratados y manuales. La diligencia exigible, ese nivel de diligencia exigible no es una cuestión de hecho, es una cuestión de derecho. Así como la conducta real fue una cuestión de hecho, el nivel de la diligencia exigible lo pone el juez. Lo que pasa es que no lo pone el juez como le parece, sino que hay algunas pautas. El Código Civil español, concretamente, tiene una regla de la medida de la diligencia que es muy útil. Dice que la diligencia exigible es la que deriva de la naturaleza de la obligación, de acuerdo con las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Ese es el criterio para fijar la vara de medir. ¿Qué sucede? Que en la llamada culpa médica, cuando hablamos de culpa médica, tenemos un instrumento muy valioso, porque ese patrón de conducta, ese estándar de conducta, viene dado por la denominada lex artis ad hoc. Está preestablecido. No se lo inventa el juez, como pasa en las actividades normales de la vida cotidiana. Hay una lex artis. ¿Qué es la lex artis? La lex artis es un conjunto de normas de todo tipo. De todo tipo. Hay
diríamos, imperativos, permítanme la referencia a Kant, ¿no? Imperativos categóricos kantianos, como todos los deberes inherentes a la propia ética profesional o la propia deontología del médico. Esos están en los códigos de deontología médica. Incluso hay otras que están, por ejemplo, en el Código Penal. El deber de secreto profesional, el de no evitar la omisión del deber de socorro, el deber de socorro. Es decir, hay reglas que son verdaderamente imperativos categóricos, que forman parte de la Lex Artis. Lo que pasa es que dentro de la Lex Artis hay, además, toda otra serie de normas, diríamos, imperativos hipotéticos, por seguir con la terminología kantiana, de todo tipo también. Algunos no están en el ordenamiento jurídico, sino que están en la propia ciencia médica. Es decir, vienen dados por el estado de la ciencia, de acuerdo con las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Y es la pericial médica la que le ilustra al juez de cuál es el estado de la ciencia médica en un momento. Y de cuál es el estado de la Lex Artis. Al final, la vara de medir, el patrón, la sentencia no la pone el perito médico, pero sí la vara de medir, ese estándar, digamos, de referencia, el estado de la Lex Artis, ese sí lo pone el perito. Le viene dado al juez. La Lex Artis es todo eso. Incluye todas esas normas. Y eso es, quizá, la peculiaridad más importante de la llamada culpa médica, lo que la distingue de otras culpas. Lo voy a poner en un apuro con nuestra normatividad, para escuchar tu opinión. En ese código de ética médica que nos rige desde el año 81, existe una norma que dice más o menos lo siguiente. Bueno, primero dice que justamente a propósito de la Lex Artis, que debe recurrirse a, porque como usted muy bien sabe, uno de los problemas que hay para establecer el estándar médico por la vía de Lex Artis es cuál Lex Artis institucionalizada, porque entonces uno consulta a internet y encuentra muchos protocolos a seguir. Pero eso lo digo simplemente para señalar que una norma del Código de Ética nuestro dice que deberá acudirse a los estándares en materia de diagnóstico, farmacéutica, terapéutica de la Asociación Médica Mundial. Es lo que dice nuestra norma. Y luego, a continuación, señala, atención, que es lo que quiero sorprenderlo, que en caso de contradicción entre lo que establece este código deontológico nuestro con lo que establece la Asociación Médica Mundial, prevalecen las normas del Código de Ética nuestro. A mí no me gusta nunca opinar de ordenamientos jurídicos que no sean el mío. Bastante tengo con criticar el mío. Pero yo creo que no es un problema, en este caso no es un problema de lo que diga ese código, que no deja de ser un código ético, ¿no? O sea, no es una norma jurídica, me da la impresión. No, es norma jurídica. Es norma jurídica, sí, aprobada con rango legislativo. Sí. En todo caso, es un problema del juez. Es decir, es el juez quien tiene que realizar ese juicio. Porque no olvidemos que hay que establecer la Lex Artis ad hoc. Es decir, de acuerdo con las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. No es una cosa teórica, es decir, los estándares médicos, fíjate, de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, no oiga usted, eso se podrá a lo mejor aplicar en algunos sitios y en otros no. Normalmente, yo tengo una larga experiencia práctica de pleitos, de responsabilidad médica, y casi siempre lo que se está discutiendo allí es una cuestión técnica muy específica, como todos sabemos. Y eso no hay ningún estándar de la Organización Médica Mundial. Hay que acudir a la sociedad americana o a la sociedad europea de anestesia o de cardiología, que tienen efectivamente pues, su libro blanco, sus textos, sus estándares, efectivamente sus protocolos, etcétera, ¿no? Y hay que acudir allí. Y después, eso hay que aplicarlo al caso concreto. Porque claro,
no es lo mismo el mejor hospital de Suecia o que un dispensario en el último pueblo de Andalucía. Es decir, hay que adecuar la lex artis al caso concreto. Por lo tanto, realmente no sé hasta qué punto puede haber una colisión entre esa norma interna y esas normas de la Organización Médica Mundial, que realmente pues, son muy generales. No descienden a procedimientos concretos, de manera, quizá en temas de diagnóstico un poco más, pero en temas de tratamiento es difícil, ¿no? Sí, las sociedades médicas, en su vertiente nacional, internacional o mundial, esas sí suelen tener bastantes protocolos, que son de gran utilidad en todos los pleitos de responsabilidad médica. Claro que sí. No sé si en España ocurre lo que en Colombia, y es justamente para tratar de establecer lo que uno podría considerar la regla o el estándar normativo que junta entonces esta parte normativa del Código de Ética, la lex artis, compuesta entonces por estos digamos, estándares generales de la Asociación Médica, pero los protocolos específicos que las propias clínicas y hospitales tienen, ahí es, digamos, solemos construir la regla para ver qué pasó con el comportamiento. ¿Es lo que pasa en el derecho comparado? Sí, claro. Los protocolos suelen ser una gran trampa dentro de todos los pleitos de responsabilidad médica, porque claro, si hay un protocolo en esa clínica, en ese hospital, hay un protocolo que regula esa actividad concreta donde se ha producido el daño, y el médico no se ajustó al protocolo, amigo mío, yo creo que ya poco pleito nos queda por delante. Pero hay muchas veces que el médico sí se ajustó al protocolo, o lo que está en cuestión es si se ajustó o no, y no queda claro por una cuestión de hecho, por una cuestión de prueba. Entonces, el protocolo no deja de ser un corsé del que el buen juez debería salirse, muy a menudo. Es decir, para fijar el estado de la lex artis hay que atender no solo al protocolo de tal o cual hospital, sino ver cuál es el estado de la ciencia, de verdad. Un perito, una sociedad médica, etc., ¿no? Es útil el protocolo, pero no es la solución del problema, porque entonces no habría pleito. Claro. Muy bien, el otro punto de la imputación, como sabes muy bien, es el de la responsabilidad sin culpa objetiva. De hecho, en la exposición que usted hace y en los estudios que ha hecho, especialmente en estos estudios sobre responsabilidad sanitaria, ha mencionado el caso de la obligación de resultado, más o menos atándolo a responsabilidad objetiva, ¿cierto? Sí. Ese es el entendimiento que habría que darle a su trabajo. No del todo, no exactamente. Es un poco lo que trataba de decir antes. Es decir, la distinción entre obligaciones de medios y de resultados no debe llevarnos a la conclusión de que las obligaciones de medios, la responsabilidad contractual es una responsabilidad por culpa y que en las obligaciones de resultados es una responsabilidad objetiva. No creo que se pueda establecer esa ecuación. En las obligaciones de resultado, a lo que nos conduce es a la determinación del incumplimiento. ¿Cuál sería un ejemplo típico, un caso concreto de responsabilidad objetiva, entonces? Dentro de la actividad médica, sí. Pues tendríamos que movernos dentro de un supuesto de, por supuesto, claro, obligaciones de resultado, porque es que en el momento que hay obligaciones de medios, forzosamente hay que examinar la conducta del médico. Ya estás, te tienes que mover en el ámbito de la culpa. En el caso de obligaciones de resultado, donde efectivamente la no consecución del resultado realmente es independiente de la culpa. Por ejemplo, en todos los supuestos donde están involucrados productos o aparatos defectuosos, por ejemplo. Responsabilidad de las clínicas por un mal funcionamiento de determinados productos o de determinados aparatos. Ahí nos moveríamos, si no en un supuesto de responsabilidad objetiva, estaríamos muy cerca de la responsabilidad objetiva. Voy a contarle dos casos, profesor Llamas, muy controversiales en Colombia en relación con ese tema de responsabilidad objetiva, que el Consejo de Estado en alguna de sus subsecciones ha trabajado.
Uno de ellos es el de las vacunas, en donde, para reducir la historia, una vacuna que es útil, por supuesto, en términos sanitarios para todo el mundo, salvo para una persona. El Consejo de Estado en ese caso determinó la responsabilidad un poco en ese camino de la objetividad. Y el otro que es un poco más... pero la vacuna era defectuosa, no, era correcta. Era correcta. Una reacción claro, era correcta, patológica del paciente. Exactamente. En cuyos componentes para ese paciente y solo para ese paciente no eran compatibles, por así decirlo. Yo en ese caso no afirmaría que es un supuesto de responsabilidad objetiva. Sino habría que ver culpa eventualmente. Habría que ver previsibilidad y evitabilidad del resultado. Es decir, si quien hace uso de esa vacuna ha desplegado todos los medios necesarios para prevenir esa posible reacción adversa, todos los medios que, de acuerdo con el estado de la ciencia y de la Lex Artis, hay que realizar, yo creo que no debería haber responsabilidad, porque es una reacción, o sea, nos movemos dentro del casus. Estamos dentro, es algo imprevisible o es algo inevitable. Y yo entraría a analizar el comportamiento en ese supuesto concreto. ¿No conoce casos semejantes? Sí, conozco, claro. ¿Y son fallados como culpa o no? Como culpa. Otra cosa es que la vacuna o el producto sea defectuoso, que es distinto, ¿eh? Claro. De hecho, en España ha habido un sinfín de sentencias que además en sede contencioso-administrativa, condenando al Estado o a las administraciones sanitarias en el caso de las transfusiones de sangre que determinaron luego enfermos de SIDA, ¿no? En aquellos casos, claro, cuando empezó aquello no había ningún reglamento, ninguna norma establecida al efecto. Luego ya se establecieron unos protocolos para el supuesto de riesgo, pero en aquel momento no había, y a pesar de todo, se examinaron en términos se acabó condenando a las administraciones sanitarias, pero precisamente por no haber adoptado las precauciones necesarias, extremando, digamos, si se quiere, extremando el nivel de exigencia para el profesional o para la institución, eso sí, pero dentro de la culpa. Y el otro caso que es no menos controversial es el de las enfermedades, los daños adquiridos por las enfermedades nosocomiales, por las bacterias intrahospitalarias. Como usted bien sabe, ese es un tema muy delicado y complicado. Yo quiero aprovechar su recorrido académico y profesional para hacerle un par de preguntas. En primer lugar, es bueno recordar que en el caso de los daños por estas bacterias nosocomiales, ha habido casos, especialmente uno los ve fallados por culpa. Es el caso, uno mirar de una jurisprudencia especialmente chilena, argentina, que se encuentra con esa situación. Un caso que seguramente conoce, que fue muy importante en Francia, llevó a la postre a que por responsabilidad objetiva se tomara la decisión. Y eso generó inmediatamente la reacción francesa, como creo que debe hacerse, y es una especie de fondo común para resolverlo en términos de solidaridad a través de lo que se conoce como la ley Kuzma. España en parte hizo algo semejante y lo tiene resuelto a través de fondos públicos. En Colombia no existe esas soluciones que yo creo que son las soluciones adecuadas. Entonces nosotros aquí en un par de casos, en algunos casos, de un lado se han tomado decisiones por falla, por culpa, porque efectivamente el comportamiento de la asepsia hospitalaria, por ejemplo, no da para otra cosa. Y bueno, a eso son muchos los casos que se pueden dar. Pero entonces estamos en la situación en la que no hay ninguna culpa. La asepsia es aquella a lo que razonablemente cualquier clínica del mundo podría hacer sobre la base de que es imposible llevar estas asepsias a cero. Y es imposible erradicar las bacterias. De hecho, las habitamos.
El problema son las translocaciones bacterianas. Y entonces aquí en el Consejo de Estado nosotros optamos por un par de casos, fallarlos con responsabilidad objetiva. Sería largo explicar un poco, pero simplemente quería preguntarles su opinión acerca de eso, sobre un supuesto adicional, y es que en estos casos el Consejo de Estado quiso mover un poco o tratar de influir en la política pública concernida, tratando de sugerir que se hiciera una solución como la francesa o como la española. Bueno, vamos a ver. Donde empieza la beneficencia o donde empieza la seguridad social termina la responsabilidad. Es decir, me parece muy bien que haya un sistema de reparación de los daños que se puedan causar a los ciudadanos, por ejemplo, en el ámbito sanitario, con un sistema, digamos, de socialización del riesgo, de reparto, de que a quien le toca la mala suerte de sufrir un daño de esa naturaleza, que haya un sistema de reparación, pero eso no es responsabilidad, eso es otra cosa. Si hablamos estrictamente de responsabilidad, yo creo que ese sí es un caso, el tema de las infecciones hospitalarias, yo creo que sí es un supuesto que merece el tratamiento de la responsabilidad objetiva. A mí me lo parece, porque se dan las circunstancias. Se da la circunstancia fundamental del factor riesgo. Es decir, hay una estructura hospitalaria, de una clínica, una estructura, digamos, que se beneficia, en el sentido no económico de la expresión, o no solo, se beneficia del manejo de un instrumento, de toda una estructura, que en determinados casos tiene el riesgo de que se produzca un fenómeno de eso. Es el caso típico de la responsabilidad objetiva por riesgo. De Fischer, aquella, ¿no? Es decir, hay que estar al comodum y al incomodum. Oiga, usted se beneficia de todo esto cuando a uno de los pacientes que pasa por allí tiene la mala suerte que le toca a él la infección, estemos a la altura de las circunstancias y indemnicemos, reparemos ese daño sin necesidad de que exista culpa o no. Estemos a la altura de las circunstancias y, ya que estamos para lo bueno, estemos también para lo malo, y que no peche uno solo, en definitiva, con ese riesgo. A mí sí me parece que en ese caso se dan las circunstancias típicas de un supuesto de responsabilidad por riesgo y, por lo tanto, de responsabilidad objetiva. ¿Cómo fue la solución española? ¿Cómo es la solución española? Bueno, la solución española es un mecanismo semiautomático de reparación de esos daños a través de fondos públicos, en hospitales públicos, claro. ¿Y los casos judiciales los están tomando con responsabilidad objetiva, tal como lo está pensando? Están aplicando. Bueno, es que el caso español sería más largo de explicar, porque en el caso de las administraciones públicas sanitarias se supone que toda la responsabilidad es objetiva. Es decir, en España, por mandato constitucional, reforzado en una ley del año 1992, se establece que el Estado, las administraciones públicas, responden de todos los daños que se les causen a los particulares como consecuencia del funcionamiento anormal o normal de los servicios públicos. Entonces se establece un modelo de responsabilidad objetiva que no se lo cree nadie, pero que está en la ley, y que ata de pies y manos a los tribunales de lo contencioso administrativo, que para poder ajustarse a la ley están construyendo toda una teoría en relación acerca de la relación de causalidad. Claro, como no se puede atajar por la vía de la culpa, porque la responsabilidad es objetiva, pues entonces todas las sentencias giran en torno a la relación de causalidad, si hubo relación de causalidad, si no la hubo, cuando en el fondo lo que están es discutiendo una cuestión de imputación y una cuestión de causalidad, ¿no? De acuerdo. Profesor Llamas, pasemos, infortunadamente el tiempo nos corre. El tiempo apremia. Pasemos al tema de reparación. Hay una crítica suya, recurrente hoy día, en varios de los textos, que tiene que ver con el tema del daño punitivo. Cuéntenos un poco sobre esa crítica. Bueno, para empezar, el daño punitivo no tiene nada que ver con la reparación, porque el daño punitivo es por definición. Daño. No, el daño punitivo es una suma de dinero
que recibe un señor que por definición excede al daño padecido. Por definición. ¿Su daño cuánto fue? 1000. Pues ahí tiene usted sus 1000 y tenga usted y su abogado 300 euros más de daño, en concepto de daño punitivo. Esto está muy de moda, yo lo reconozco en la doctrina, legislativamente ya he encontrado carta de naturaleza en algunos ordenamientos. Afortunadamente el Código argentino finalmente, aunque en el proyecto de código estaba, finalmente en el texto definitivo del Código argentino no ha ingresado. Sí lo tienen los argentinos en el Código de Defensa del Consumidor, pero ahora derogado por el Código Civil. Y bueno, sería largo de explicar, porque esto tiene un antecedente histórico muy concreto. Es una figura, la de los daños punitivos, que hasta la traducción es mala, porque se traduce de punitive damage, daños punitivos, y lo que es punitivo no es el daño, es la indemnización, ¿no? Pero bueno, es una figura arcaica, muy arcaica, del derecho inglés, del common law, que se ha puesto muy en boga, se puso muy en boga en los años 90 en Estados Unidos, sobre todo en los grandes casos de acciones colectivas, class action, frente a las tabaqueras, algunas constructoras de vehículos, etcétera, donde efectivamente pues, se incorporaron los daños punitivos. Los daños punitivos habría mucho que hablar, pero realmente escapan a la regla más elemental de toda responsabilidad civil. La fórmula Toulemont-Moore, que todos conocemos. ¿Cuál es la regla de oro de la responsabilidad civil? El principio de la reparación integral del daño. Hay que reparar todo el daño y nada más que el daño. Esa es la fórmula Toulemont-Moore. Y los daños punitivos, por definición, se escapan a esa fórmula. Se escapan a la fórmula. Y claro, están sometidos a una serie de criterios que son, para empezar, exceden a la mecánica, a la dinámica y a la lógica del derecho civil. En el ordenamiento jurídico hay un sector dedicado a la punición, que es el derecho penal, sometido a unas reglas muy concretas que ha costado siglos y sangre establecer unas reglas muy concretas para la punición. Una serie de reglas tan elementales como nullum crimen, nulla pena sine lege, aplicación del principio por supuesto, de tipicidad, de aplicación retroactiva de la ley favorable, toda una serie de normas propias del derecho penal que en el caso de los daños punitivos nos las saltamos a la torera para establecer una norma que es una sanción, que es una multa o una sanción económica que no está sometida a ninguna de esas reglas. Y eso a mí me parece una barbaridad, un paso atrás, un retroceso. Y luego está la pregunta del millón, claro, del millón de dólares en este caso, ¿no? La pregunta del millón es, ¿a quién le damos los daños punitivos? Porque claro, si se le entregan a la víctima, estamos consagrando descaradamente un supuesto de enriquecimiento sin causa. Si a un señor que tuvo un daño de 1000 le damos 1500, por definición, estamos consagrando, estamos dándole, dándole nuestra bendición a un supuesto de enriquecimiento sin causa, por definición. Entonces, claro, empiezan a elucubrar, ¿no? No, se puede dar al Estado, no, si al Estado es una multa, oiga, sometida a los criterios de la punición. Y luego ya, bueno, empiezan, el delirio nocturno es a veces muy peligroso y empiezan a decirse bobadas como vamos a pasar a ONGs, a las asociaciones de víctimas de los daños de no sé qué y tal y cual. Habría mucho más que hablar de los daños punitivos. Yo no tengo escrito una crítica acerba como he sabido sobre el tema, pero sí quisiera, no voy a entretenerme más, pero hombre, sí quisiera hacer una última apreciación. Y es que los daños punitivos no son del todo ajenos al pacto de quota litis que funciona sobre todo en los Estados Unidos de América. Yo no soy nada sospechoso de tener nada en contra de los abogados porque llevo 30 años llevando pleitos ininterrumpidamente, o sea que no tengo ningún, pero lo cierto es que, claro, con pactos de quota litis del 40, del 50, del 70 y del 80% de lo que se saque, pues claro, ya sabemos para quién son los daños punitivos. Nosotros llamamos entonces uno menos controversial.
la pérdida de oportunidad. Usted hizo una crítica importante a un caso, el caso del busto del Tribunal de Valencia, en donde el tribunal entonces vio con malos ojos que a este buzo no lo transportaran en helicóptero, que debió ser transportado en helicóptero y no por vía terrestre. A partir de ese ejemplo usted ha hecho una crítica relevante, pero creo que conceptualmente la pregunta en la que quisiera que estuviera su reflexión en este momento es sobre si la pérdida de oportunidad es un daño autónomo, hace parte, como bien lo sabe y lo ha trabajado, hay un debate si es parte del nexo causal o si es realmente un daño autónomo y su relación con lo que podría ser una falla asistencial médica por vía del culto. Has tocado el tema, quizá el tema donde más difícil se me ponen a mí las cosas, porque yo he escrito sobre la pérdida de oportunidad, he escrito recurrentemente, ya en aquel libro de Juventud de la Responsabilidad Médica, yo ya lo trataba, lo vi en los franceses que hablaban de la perte de chance, y he escrito muchas veces sobre el tema y yo creo que no he escrito dos veces lo mismo, siempre con bastante falta de coherencia. Yo soy consciente de ello y eso es fruto de las dudas que a mí me sigue planteando la cuestión de la pérdida de oportunidad. No lo tengo claro, lo reconozco públicamente, no tengo formada una idea. No tengo formada una idea porque hay algo dentro de mí que se revela cuando se habla del daño. Hay algo dentro de mí que se revela cuando se habla del daño punitivo. Hay algo que no cuadra. Desde el punto de vista incluso del daño punitivo, de la pérdida de oportunidad. Incluso desde el punto de vista filosófico. Es decir, en el fondo, cuando indemnizamos la pérdida de oportunidad, estamos corriendo un riesgo enorme de indemnizar la nada. ¿Me puedo explicar con un ejemplo? Bueno, el caso más típico es el de la responsabilidad del abogado. Un abogado llega a la sentencia de segunda instancia, le llega la sentencia, sabe que tiene 20 días para interponer el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, empieza a darle vueltas, no lo ve claro el asunto, lo habla con el cliente, lo cierto es que pasa el plazo y no interpone el recurso de casación. Y al poco tiempo, su cliente le demanda por no haber interpuesto el recurso de casación. En ese pleito se pueden hacer dos ejercicios. Uno, el que hacen los americanos. The case into the case. El juicio dentro del juicio. El juez de responsabilidad civil, es decir, ese juez de primera instancia de Béjar, de un pueblo de 40.000 habitantes, que está ventilando ese pleito donde el cliente demanda al abogado y le reclama una indemnización, ese juez de Béjar tiene que dilucidar qué habría resuelto el Tribunal Supremo en aquel recurso de casación. Y decidir si el recurso de casación hubiera prosperado, el cliente ha sufrido todo el daño, perdió el pleito, perdió totalmente el pleito y por lo tanto todo el daño. Y si el juez de primera instancia de Béjar decide que el Tribunal Supremo nunca hubiera admitido siquiera a trámite el recurso de casación, el daño es cero, sencillamente cero, porque ese pleito lo tenía perdido el señor. Segunda solución, que es la que aplica el Tribunal Supremo Español. No hacer de case into the case, porque claro, no le vamos a dar a un juez de primera instancia la herramienta para dilucidar qué hubiera dicho el Tribunal Supremo en aquel sitio. Entonces se dice, no, el daño consiste en la pérdida de oportunidad. Este abogado que no presentó el recurso de casación le ha causado un daño al cliente consistente en perder la posibilidad, la oportunidad de ir al Tribunal Supremo y ganar el asunto o perderlo. Paréntesis, por esa misma regla de tres también le ha privado del gasto que supondría si pierde el pleito, el cliente no se ha gastado el dinero. Entonces, el Tribunal Supremo dice, es un daño autónomo, la pérdida de oportunidad. ¿Cómo se indemniza? Como un daño moral. Yo no veo la moral por ningún sitio, yo no veo que eso sea un daño moral, y por lo tanto lo indemnizo
pues como me pasa por el Arco de Triunfo, en la cantidad que a mí me parece bien, lo valoro. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque si ese señor hubiera ganado el pleito, ha sufrido todo el daño, y si lo hubiera perdido, no ha sufrido ningún daño. La pérdida de oportunidad es darle un es no es, ¿no? Entonces, hay algo dentro de la pérdida de oportunidad que me dice dentro de mí que me hace revelarme en la lógica, ¿no? Sin embargo, hay otras cosas en las que efectivamente, cuando por ejemplo no se utilizó un tratamiento con un determinado paciente que se podía haber utilizado y estaba a disposición, el caso del helicóptero ese de la sentencia, que yo ni recordaba, por cierto, haberlo comentado, pero ahora cuando lo has comentado me ha venido a la memoria. Es decir, hay otros casos en los que efectivamente pareciera como si la pérdida de oportunidad sea una manera de reparar. Desde luego, en ese caso, yo, si es así, considero que es un daño autónomo. Y como tal lo configuraron los franceses en los años 80. Es decir, como un daño autónomo, la pérdida de oportunidad como un daño en sí mismo. Para ir cerrando, aunque esta es una pregunta un poco abierta, la función de la responsabilidad por daños tiene carácter preventivo, reparador, restaurador. Bueno, ese es un viejo tema, donde yo también he evolucionado un poco mi discurso, ha evolucionado. Vamos a ver, la responsabilidad civil tiene una genuina función reparatoria. Esa es su función, para eso nace la responsabilidad civil y hay que mantenerse fiel a esa función. De ahí ese discurso me lleva a mí a negar la función punitiva de la responsabilidad civil y a negar lo de los daños punitivos, que ya lo hemos hablado. En un momento determinado de mi vida académica, cambié un poco el discurso, porque yo pensaba, también yo sostenía que la responsabilidad civil carece de finalidad, o debe carecer de finalidad preventiva. Que como efecto secundario puede funcionar como una especie de prevención general o prevención especial, como la pena, la indemnización de daños y perjuicios, hombre, siempre lleva a la gente a ser más cuidadosa, el saber que puede ser condenada al pago de una indemnización y tal, ¿no? Pero me parecía más bien un efecto secundario. Eso me llevó a indagar un poco en todo el tema de la prevención y a elaborar una teoría en torno a una institución que no me he inventado yo, que es la tutela inhibitoria del daño, pero a construir una especie de teoría, digamos, para darle encaje, ¿no? Que resumo, sería más largo de explicar, resumo en la conclusión. Yo creo que dentro del derecho de daños, que es una rama, hoy día se puede considerar verdaderamente una rama que goza de bastante autonomía dentro del tronco común del derecho civil, dentro del derecho de daños podríamos perfectamente establecer dos grandes vertientes. Una vertiente, la del daño ya causado, que merece una respuesta de tutela resarcitoria por la vía de la clásica responsabilidad civil de toda la vida, y otra, la del daño no causado, el daño amenazante, frente al cual la reacción del ordenamiento jurídico no es la tutela resarcitoria, sino una tutela preventiva a través de esa tutela inhibitoria del daño, o la injunction, que es una institución del derecho inglés que hoy día se ha extendido prácticamente en todos los países de Europa, ¿no? Esa tutela inhibitoria, ojo, está sometida a unos requisitos distintos de los de la tutela resarcitoria de la responsabilidad civil, que son unos requisitos que hay que analizar muy bien y entre los que destaca de manera estelar la antijuricidad del daño, que es la única que permite adoptar una medida coercitiva frente a una persona para que se abstenga de realizar una actividad o adopte determinadas precauciones lícitas. Una actividad que es lícita y le imponemos unas precauciones, entonces la prohibimos, porque puede causar un daño. Claro, eso afecta al principio de libertad, al derecho fundamental a la libertad, y por lo tanto siempre tiene que estar respaldado por una constatación muy clara de que ese daño amenazante es cierto, por supuesto, la amenaza del daño, y que es un daño antijurídico. Es un poco como yo traté de salir un poco de esa dificultad que entrañaría el establecer una finalidad preventiva para la responsabilidad civil. La responsabilidad civil previene muy mal. O sea, aunque ya no es una cuestión de prurito más o menos doctrinal, sino que además yo creo que es que en la práctica es un instrumento muy malo para prevenir el daño, por muchas circunstancias que son largas también de exponer. Bueno, una penúltima pregunta, profesor Llamas. En materia de pruebas,
En España y en el derecho comparado, la tendencia es la carga dinámica de pruebas, un uso exacerbado de presunciones en materia médica, particularmente la pregunta. En Colombia nosotros tuvimos en alguna oportunidad la falla médica presunta que llevaba a una inversión de la carga de la prueba. ¿Cuál es tu experiencia comparativa? Como sabes, es un asunto del que yo me ocupé también tempranamente, porque cuando yo publiqué la monografía sobre responsabilidad del médico en España no había todavía jurisprudencia, eran los años 80 y no había prácticamente sentencias de responsabilidad médica civiles, y viene la explosión en los años 90, ¿no? Y rápidamente se constata el problema de la prueba como la clave de todos los pleitos de responsabilidad médica, ¿no? Entonces, bueno, ahí atentos al derecho comparado y algunas doctrinas, pues esbozamos también modestamente toda una teoría en torno a la cuestión, unos instrumentos al servicio de la víctima del daño médico para facilitarle esa carga de la prueba que si no, pues realmente es muy onerosa, ¿no? Para un paciente que se encuentra en una situación de desigualdad dentro del proceso muy importante respecto del médico, ¿no? El paciente todo lo ignora, el médico todo lo sabe. Y realmente eso genera una desigualdad que había que superar de alguna manera. No por la vía de la inversión de la carga de la prueba, sino por una serie de instrumentos. No todos son presunciones. No todos son presunciones. Hay algunas que se han denominado presunciones. Hay un librito por ahí de un autor de cuyo nombre no quiero acordarme, en el que viene a decir que todos son, en definitiva, son todo presunciones. No, no son todo presunciones, amigo mío. No son todo presunciones. Hay algunos instrumentos. El instrumento clave es el de la distribución dinámica de la carga de la prueba, que yo en su día ponderé mucho y que finalmente, bueno, está incorporado a nuestra legislación procesal en la ley de enjuiciamiento, ¿no? Esa es la clave, yo creo. Y luego, pues, establecer alguna serie de instrumentos que le faciliten, por supuesto, en muchos casos, la presunción, que es un instrumento clásico del derecho civil. De un hecho probado, establecer como sentado otro que no lo está, pero con el que existe un enlace preciso y directo. La lógica, claro que sí. Yo creo que es un instrumento útil. Hay otros con los que no estoy tan de acuerdo, ¿eh? Como en España les ha puesto nombre la jurisprudencia, como el de la facilidad probatoria es en definitiva la distribución dinámica de la prueba, ¿no? Pero el del resultado desproporcionado es una cosa que, bueno, yo siempre la he criticado mucho, ¿no? Me parece que es confundir la gimnasia con la magnesia, es confundir la causalidad con la imputabilidad y tal. Pero bueno, al Tribunal Supremo le está dando muchísimo juego, ¿no? La teoría del resultado desproporcionado. La última pregunta, profesor Llamas, es la más coloquial de todas. Aquí estamos en estas entrevistas tratando de construir lo que hemos denominado, a falta de mejor nombre, la biblioteca imprescindible. ¿Cuál sería el texto que usted le recomendaría a un juez que no debe dejar de leer, que debería tener ahí de cabecera? Hombre, hay tantos. Yo, a casi todo el mundo, el primer libro que le recomiendo, lo que pasa es que yo creo que un juez ya lo tiene, ¿no? Pero es el Tratado de las Obligaciones de Potier. Es decir, a mí me parece que es la Biblia. Es decir, es por donde... El problema del Tratado de las Obligaciones de Potier es que hay que leerlo en francés. Porque que yo sepa, yo solo conozco 2 traducciones y son las 2 muy malas. Entonces, a veces las traducciones al castellano no son todo lo recomendables, pero vamos, además está escrito en un francés que se entiende muy bien, está muy moderno. Y para mí es una obra de cabecera, puede ser una obra de cabecera. Agradezcámosle al profesor Eugenio Llamas con un aplauso en su presencia. Gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva oportunidad.